En América Latina, ganar un juicio puede ser una sentencia de muerte. Imagínate dedicar tu vida a defender a los más pobres. Enfrentarte a los más poderosos. Ganar contra todo pronóstico, y que esa victoria sea exactamente lo que te mata. Hoy te voy a contar la historia del abogado que logró lo imposible. Vencer a un imperio agroindustrial que había comprado jueces, amenazado comunidades y desplazado familias enteras de sus tierras. Y te voy a mostrar cómo esa victoria firmó su sentencia de muerte. Al final de este vídeo, te voy a revelar el detalle escalofriante que conecta este caso con otros 20 asesinatos de abogados en la región, un patrón que nadie quiere que conozcas. Pero para entender por qué la mataron, primero tienes que entender contra qué se enfrentó. Hay un dicho en América Latina que resume perfectamente cómo funciona la justicia en muchos países de la región. La ley es como una telaraña. Atrapa moscas, pero deja pasar a los halcones. Y las estadísticas lo confirman de manera brutal. Según Frontline Defenders, el 80% de todos los asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo ocurren en una sola región, América Latina y el Caribe. Colombia, México y Brasil encabezan esa lista macabra año tras año. Pero hay algo peor que el número de muertos. Es la impunidad. En Colombia, más del 90% de los asesinatos de defensores de derechos humanos nunca se resuelven. 90%. Eso significa que asesinar a un abogado que defiende a los pobres es, estadísticamente, un crimen perfecto. ¿Qué harías tú si el Estado que debería protegerte es el mismo que permite que te maten? Eva Leontina Hernández no tuvo que imaginarlo. Lo vivió. Chiapas, México. Una tierra donde la riqueza del suelo contrasta brutalmente con la pobreza de quienes la trabajan. Durante décadas, comunidades de ejidatarios han cultivado estas tierras. Familias enteras que heredaron parcelas de sus padres y abuelos. Gente que no pedía nada extraordinario. Solo querían trabajar su tierra y vivir en paz. Pero esa tierra tenía un problema. Era fértil. Demasiado fértil. Perfecta para la palma africana, un cultivo que genera miles de millones de dólares en la industria alimentaria y de biocombustibles. Y cuando hay miles de millones de dólares en juego, los derechos de los campesinos dejan de importar. Las empresas llegaron con promesas. Desarrollo, empleo, progreso. Pero detrás de las promesas venían los abogados corporativos. Los contratos engañosos. Las presiones. Y cuando nada de eso funcionaba, venían las amenazas. Familias que llevaban generaciones en sus parcelas amanecían con papeles de desalojo. Comunidades enteras eran acusadas de invasoras en sus propias tierras. Los que se resistían recibían visitas nocturnas. Mensajes claros. Advertencias que no dejaban lugar a interpretación. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Las empresas no solo tenían abogados. Tenían jueces. Tenían policías. Tenían al sistema completo de su lado. Cuando un campesino intentaba defender sus derechos en los tribunales, el resultado estaba decidido antes de que empezara el juicio. Era un sistema perfecto. Impenetrable. Diseñado para que los poderosos siempre ganaran. Y entonces apareció Eva Leontina Hernández. Eva era abogada en Tapachula, Chiapas. No trabajaba para un gran bufete. No cobraba honorarios millonarios. Defendía a quienes nadie más quería defender. Campesinos. Ejidatarios. Comunidades indígenas. Gente sin recursos, sin conexiones, sin poder. Y decidió tomar el caso más peligroso de su carrera. Un grupo de ejidatarios de la Sierra de Chiapas acusaba a un conglomerado de empresas de palma africana de haberles robado sus tierras. Denunciaban contratos fraudulentos, intimidación sistemática y contaminación ambiental que estaba destruyendo sus fuentes de agua. Cualquier abogado sensato habría rechazado el caso. Las empresas tenían recursos ilimitados. Tenían conexiones políticas en todos los niveles del gobierno. Tenían un historial de ganar todos los juicios. Todos. Eva aceptó el caso de todas formas. Durante meses, trabajó sin descanso. Recopiló documentos. Entrevistó testigos. Construyó una argumentación legal que exponía cada irregularidad, cada mentira, cada abuso de poder.
Sabía que estaba jugando contra un sistema amañado. Pero también sabía algo más. Sabía que la verdad, documentada y presentada correctamente, era un arma que ni siquiera los más poderosos podían ignorar por completo. Y aún así ella siguió. Sola. Sin protección. Sabiendo lo que venía. Las amenazas empezaron mucho antes del juicio. Llamadas anónimas. Mensajes con descripciones detalladas de su rutina diaria. Advertencias sobre lo que les pasaba a los abogados que no entendían las reglas del juego. Eva denunció cada amenaza. Pidió protección. Las autoridades tomaron nota. Y no hicieron nada. Y entonces llegó el día del juicio. El día que cambiaría todo. Lo que pasó en ese tribunal no debería haber sido posible. Eva presentó su caso con una precisión demoledora. Documento tras documento. Testimonio tras testimonio. Expuso cada maniobra ilegal, cada contrato fraudulento, cada instancia de intimidación. Demostró que las empresas habían actuado fuera de la ley durante años, aprovechándose de la ignorancia y la vulnerabilidad de las comunidades. Los abogados de las empresas intentaron desacreditarla. Cuestionaron su evidencia. Atacaron a sus testigos. Usaron cada recurso legal y cada conexión que tenían para torcer el resultado. Pero esta vez no funcionó. El juez dictó sentencia a favor de los ejidatarios. Reconoció sus derechos sobre la tierra. Ordenó compensaciones. Y, lo más importante, sentó un precedente legal que podía usarse en docenas de casos similares. Las comunidades celebraron. Por primera vez en años, sintieron que el sistema había funcionado para ellos. Que la justicia no era solo una palabra vacía. Y lo más perturbador es esto. En el 90% de los casos similares, la victoria debería haber sido el final feliz. El cierre de una lucha. El comienzo de una nueva vida. Pero en América Latina, la victoria es solo el comienzo del peligro. Si alguna vez has dudado de que existan héroes reales en el mundo del derecho, guarda este vídeo. Porque lo que viene después es la parte que las noticias no te cuentan. 47 días. Eso fue todo lo que Eva Leontina Hernández vivió después de su victoria. Los días posteriores al juicio fueron extraños. Las amenazas, que habían sido constantes durante meses, se detuvieron de golpe. Hubo silencio. Un silencio que, en retrospectiva, era mucho más aterrador que cualquier llamada anónima. Eva sabía que el silencio no significaba que el peligro había pasado. Volvió a solicitar protección. Documentó su situación. Advirtió a sus colegas que algo no estaba bien. Las autoridades tomaron nota. Y no hicieron nada. El 16 de marzo de 2016, Eva Leontina Hernández fue interceptada por hombres armados en Tapachula. La ejecutaron a plena luz del día. Múltiples disparos. Ningún testigo que quisiera hablar. Ninguna cámara de seguridad que hubiera captado algo útil. El caso se abrió. Se investigó. Se archivó. Presta atención a esto porque es importante. No fue solo un sicario quien mató a Eva. Fue un sistema entero que decidió que su victoria era inaceptable. Las empresas nunca fueron investigadas como sospechosas. Los funcionarios que ignoraron sus peticiones de protección nunca fueron sancionados. Los jueces que habían facilitado años de abusos nunca fueron cuestionados. El mensaje fue claro. Puedes ganar en los tribunales. Pero hay un poder por encima de los tribunales. Y ese poder no perdona. Sus colegas siguieron trabajando. Los campesinos siguieron luchando. Pero todos sabían que el mensaje había sido enviado. La justicia tiene un precio. Y el precio es la vida. Pero Eva no fue la única. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Ahora te voy a mostrar lo que conecta este caso con docenas de otros en toda la región. Óscar Zúñiga era abogado en Honduras. Defendía a campesinos en el Bajo Aguán, una de las zonas más violentas del país, donde comunidades enteras luchaban contra terratenientes y empresas de palma africana. El mismo cultivo. El mismo conflicto. Óscar ganó casos importantes. Reivindicó derechos de cooperativas campesinas contra intereses poderosos.
Lo asesinaron en 2011. En Colombia, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha representado a víctimas de crímenes de Estado durante décadas. Han logrado sentencias históricas contra militares y altos funcionarios. Han expuesto redes de corrupción y complicidad estatal. Sus miembros han sido perseguidos, amenazados, exiliados y asesinados sistemáticamente. Jesús María Valle Jaramillo fue uno de ellos. Denunció masacres y conexiones entre militares y paramilitares. Sus esfuerzos abrieron caminos para futuras victorias legales. Lo ejecutaron en 1998. Y aquí está el patrón que te prometí al inicio del vídeo. El detalle escalofriante que conecta todos estos casos. Primera característica. Todos defendían casos que afectaban directamente los intereses económicos de grupos poderosos. Tierras, recursos naturales, impunidad de criminales conectados con el Estado. Segunda característica. Todos fueron asesinados después de una victoria significativa o en medio de un proceso que amenazaba con tener éxito. No los mataron por intentar. Los mataron por ganar. Tercera característica. Todos sus casos quedaron impunes. Ningún autor intelectual fue jamás procesado. Los sicarios, cuando fueron identificados, eran peones desechables. Los verdaderos responsables nunca tocaron una celda. El 70% de los abogados de derechos humanos en América Latina han recibido amenazas de muerte al menos una vez en su carrera. El 70%. Eso no es un dato. Es una epidemia. Y el resultado es lo que los expertos llaman el efecto paralizante. Cada abogado asesinado disuade a cientos de otros de aceptar casos similares. Las comunidades más vulnerables se quedan sin representación. Los poderosos consolidan su impunidad. ¿Entiendes ahora por qué ganar puede ser más peligroso que perder? El sistema no mata a los abogados que pierden. Mata a los que demuestran que el sistema puede funcionar en contra de los poderosos. Porque esa demostración es la mayor amenaza para su poder. Cada vez que un abogado gana un caso imposible, planta una semilla de esperanza. La esperanza de que otros pueden ganar también. Y esa esperanza es lo que los poderosos no pueden permitir. Eva Leontina Hernández sabía todo esto. Sabía que su caso era peligroso. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Sabía que ganar podía costarle la vida. Y lo hizo de todas formas. Porque entendía algo que muchos preferimos ignorar. La justicia no se mantiene sola. Requiere personas dispuestas a defenderla. Y defenderla tiene un costo. La pregunta que nos queda no es por qué estos abogados arriesgan tanto. La pregunta es qué hacemos nosotros, que estamos seguros en nuestras casas, viendo este vídeo, para asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. El silencio es cómplice. Cada vez que olvidamos estos casos, cada vez que permitimos que la impunidad se normalice, fortalecemos a los mismos poderes que asesinaron a Eva, a Óscar, a Jesús María y a tantos otros. Visibilizar es resistir. Compartir es proteger. Recordar es hacer justicia. Si este vídeo te hizo sentir algo, si te hizo entender algo que antes no veías, compártelo. Porque hay miles de abogados en América Latina que hoy mismo están defendiendo casos imposibles. Y lo único que les da algo de protección es saber que el mundo está mirando. No dejes que su valentía sea invisible. No dejes que sus victorias sean borradas. No dejes que sus muertes sean olvidadas. Porque mientras haya quienes recuerden, habrá quienes sigan luchando. Y mientras haya quienes sigan luchando, la justicia, aunque sea frágil, aunque sea costosa, aunque sea peligrosa, seguirá siendo posible.